Queridos amigos, qué gusto saludarlos en este su programa Coffee Law, donde tratamos los diferentes temas del derecho en sociedad. Otra vez en este importante espacio que es Argos Cursa, la estación que te capacita. Bueno, como saben, llevamos a cabo 2 emisiones por mes en este espacio para justamente no estar desactualizándonos por el tiempo difícil en el que estamos ubicados, dado a la pandemia, dado al COVID-19, y bueno, hay que reflexionar, hay que estar activos, y es por eso que en esta ocasión vamos a estar hablando de la prevención en el entorno digital en tiempo de COVID-19. Sabemos que vivimos un tiempo complicado, dado a que nuestro país, al igual que muchos en América Latina, no estaban preparados para tratar el tema del home office, del teletrabajo, sin tener miedo a que pudieran ser vulnerables en temas de delitos informáticos, que no tuvieran la conciencia de la protección de datos, de la ciberseguridad. Y bueno, de esto y más voy a estar platicando, voy a estar charlando con un buen amigo a quien le doy la más cordial bienvenida, a José Adón Chávez. Él es experto en tecnologías de la información y de la comunicación, es miembro además de la sociedad civil Coffee Law en su sección de tecnología y es perito en el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Y qué gusto que estés aquí, mi querido amigo. Gracias, Rodolfo. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí platicando y compartiendo algunos tips acerca de la ciberseguridad en tiempos de COVID. Muy importante este tema porque precisamente en este tiempo, pues bastantes personas estamos conectados, la mayor parte de nuestro tiempo conectados a Internet, en nuestras redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, y es muy importante tener en cuenta algunas cuestiones para proteger precisamente personales, así como nuestros dispositivos. Definitivamente es importantísimo defender nuestra integridad digital. No debemos de ponerla en peligro porque aunque nuestro auditorio que nos ve y nos escucha no lo crea, todos los días se pone en riesgo nuestra integridad digital por el hecho de una búsqueda inadecuada en uno de los grandes motores como lo es Google, o con una publicación de una fotografía o un video en una red social, y esto sin duda alguna está generando un Big Data, está generando una huella digital. Y bueno, mi querido amigo, quiero iniciar con el ABC de las cosas. ¿Cuáles son los puntos que hoy en tiempos de COVID-19 debería tener en cuenta cualquier persona que, bueno, ahorita tenga una relación de trabajo en la cual esté haciendo home office y que tenga muy en cuenta que hay ciertas cosas que debería de manejarlas sí o sí con ciertos parámetros de seguridad informática? Es correcto, Rodolfo. Mira, algunas de las cuestiones que se dan muy común en tiempos de COVID o en términos no en esta contingencia, sino en general, es que compartimos a veces mucha información. Por ejemplo, ahorita que están surgiendo constantemente noticias precisamente de la contingencia, están compartiendo información falsa. Por ejemplo, hace algunos días atrás me compartieron a través de WhatsApp precisamente una noticia que pues era falsa, donde supuestamente Netflix estaba otorgando cuentas gratuitas para los usuarios en esta temporada de COVID. Entonces son noticias que pues obviamente no debemos creer, no debemos difundir, pero lo principal es que tenemos que saber cómo identificar estas situaciones cuando son reales y cuando son apócrifas, por mencionar algún ejemplo, ¿no? Otra situación es que pues hoy precisamente muchas empresas están mandando a sus empleados a hacer home office a sus casas. Entonces, prácticamente el espacio íntimo de tu hogar se está convirtiendo en tu oficina. Te estás conectando con el módem de tu casa. No sabemos si en tu casa dispongas exactamente de la misma seguridad de la que se disponen las empresas.
Normalmente las empresas pues tienen una infraestructura en materia de seguridad pues bastante sofisticada. Entonces son muchos aspectos, pero vamos a tocar aquellos que nos competen a cualquier persona, independientemente de que nos dediquemos a cualquier profesión y que estemos usando un teléfono. Por ejemplo, la prevención de este tipo de actos, ¿no? De compartir links apócrifos. Amigo, es importante dar los puntos a seguir. Hablando justamente de los tips, ¿cuáles son los puntos más importantes que debe de considerar el abogado, el estudiante, la comunidad en general que están viendo esta emisión para que tomen en cuenta que las cadenas que normalmente manda la familia de WhatsApp, no es recomendable darle clic a los enlaces? Es importante que también no vulneren no vulneren entonces te digo, que nos digas estos tips para que de esa manera nuestro auditorio tenga en cuenta que no hay que darle clic a los enlaces, que no hay que compartir información, que hay muchas personas que no les gustaría que compartieras porque normalmente hay esa nula conciencia al respecto. Vamos a tomar como ejemplo precisamente lo que acaba de ocurrir, la gente que compartió pues, los enlaces a un sitio apócrifo sobre Netflix. Lo primero que tenemos que poner sobre la mesa sería el tema de los nombres de dominio. ¿Qué es un dominio? Bueno, pues prácticamente, para aquellos que todavía no lo ubican, un nombre de dominio precisamente es el nombre con el que una empresa, una persona, una organización se identifica o toma una identidad en Internet. Por mencionar unos ejemplos, una marca muy conocida de refresco, por ejemplo Coca-Cola, pues tiene su nombre de dominio en Internet y lo ubicamos como coca-cola.com o coca-cola.com.mx en el caso del sitio mexicano. Hablemos de otro ejemplo, Walmart, ¿no? En Internet Walmart pues tiene un nombre de dominio que precisamente es walmart.com. Hablemos de una institución, por ejemplo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su nombre de dominio es www.scjn.gov.mx. Y el caso concreto que quiero abordar es el de Netflix, cuyo nombre de dominio es netflix.com. Entonces estamos hablando de nombres de dominio en Internet. La noticia que se compartió respecto a que las cuentas de Netflix eran gratuitas, estaba distribuyendo a través de un nombre de dominio que era Netflix-USA.net. Obviamente, el nombre oficial es netflix.com, pero si les llegó ese link o si les llega ese link, ustedes van a observar que la liga o que el nombre de dominio dice Netflix-USA.net. Y obviamente no se corresponde con el nombre oficial, que insisto, es netflix.com. Entonces, si nosotros no observamos y nos dejamos ir por la emoción, digamos, de que las cuentas son gratuitas, que de antemano sabemos que Netflix no maneja ese modelo de cuentas de usuario, tienen un costo, entonces nos podemos dejar ir por la emoción de que algo nos van a regalar, de que algo es gratis. De hecho, al menos en lo que me compartieron a mí a través de WhatsApp, venía por ahí un texto que le decía al usuario que se diera rápido la tarea a dar clic en ese link porque se iban a agotar estas cuentas, ¿no? Pero realmente lo que pretende hacer, en este caso, el ciberdelincuente, es precisamente aprovechar lo que conocemos como ingeniería social para que aquellas personas se den prisa y den clic en un link o en un vínculo pues que no es el oficial, de tal forma que te pueden robar desde tus datos personales, te pueden robar tu identidad, te pueden afectar tu equipo o tus equipos de cómputo con algún malware, con algún virus o con alguna situación de este tipo, o incluso puedes dar puerta abierta a que el ciberdelincuente
tenga acceso a los datos que almacenas en tu teléfono. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues debemos observar y darnos cuenta si realmente ese vínculo es o no auténtico y se corresponde con el nombre de dominio, en este caso de Netflix, que es netflix.com. Entonces, lo que tenemos que poner mucho en práctica es la observación. Tenemos que observar, tenemos que ir, en este caso, al sitio de Netflix, en la web, para saber si realmente Netflix ha hecho algún comunicado al respecto. De hecho, ustedes pueden ahorita, en este momento, ir al sitio web de Netflix y corroborar si realmente Netflix está o estuvo en algún momento entregando cuentas gratuitas por esta temporada del coronavirus. De hecho, te comparto que cuando yo vi este vínculo, me di cuenta que el nombre de dominio que estaban usando, que lo vuelvo a repetir, era netflix-usa.net. Me di la tarea a averiguar cuándo fue creado este nombre de dominio, y resulta que este nombre de dominio lo crearon el mes pasado, lo crearon en el mes de abril, que coincide obviamente con las fechas en que, por lo menos aquí en México, se está dando esta situación, ¿no?, del coronavirus. Además de que el registrante no es de Netflix. El registrante, pues bueno, no sabemos quién es el registrante, alguien que seguramente no tenía buenas intenciones y quería que las personas cayeran en ese juego, ¿no?, de hacerte engañar y creer que te iban a regalar una cuenta de manera completamente gratuita. Entonces, hay que observar bien los vínculos, incluso hay que googlearlos para saber información acerca de estos. Hoy en día, si ustedes googlean Netflix-usa.net, se van a dar cuenta que efectivamente ya hay varios sitios de noticias que han reportado que pues precisamente se trata de un sitio falso, un sitio apócrifo, y incluso algunas policías cibernéticas de aquí de toda la República Mexicana ya han también advertido esta situación a todos los usuarios para que estemos muy atentos. De hecho, también recuerdo el día de ayer estaban compartiendo una noticia falsa también a través de WhatsApp, donde supuestamente el gobierno federal iba a entregar pues unas tarjetas con no sé cuántos miles de pesos para todos los ciudadanos. Y bueno, la situación es que el sitio al que hacía referencia esta información ni siquiera tenía su nombre de dominio, la terminación .gov.mx. Mira, Rodolfo, hablando del tema de los nombres de dominio, quiero hacer hincapié en que existen tres tipos de dominio. El primer tipo de dominio, que es el que llamamos el dominio geográfico, que es precisamente aquel que define en cuál país nos encontramos. Por ejemplo, dominios con terminación .mx, pues obviamente son sitios que geográficamente corresponden a empresas o a instituciones que se encuentran aquí en México. Aquellos, por ejemplo, que tienen la terminación .es, pues son aquellos dominios que corresponden a instituciones o empresas o a personas que geográficamente se encuentran en España. Los .ar son los de Argentina, los del Reino Unido terminan en UK, los de Colombia en .co, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de dominios que le llamamos geográficos, precisamente de ahí toman su nombre, ¿no? De que definen dónde se encuentra esta empresa o esta institución o esta persona a nivel mundial. El siguiente tipo de dominio que tenemos le llamamos un dominio genérico, y el dominio genérico es aquel que nos dice específicamente a qué se dedica cierta compañía, cierta institución o cierta empresa. Por mencionar un ejemplo, los dominios .com son aquellos que representan a todas aquellas empresas que tienen un giro precisamente comercial, por eso su nombre es .com. Hay algunos dominios, por ejemplo, con la terminación .net, que son dirigidos para aquellas compañías que se dedican a prestar servicios de Internet. Por ejemplo, aquí de manera local, pues tenemos varias compañías, las cuales nos
sirven como proveedoras de servicio de Internet, y para estas está creado este tipo de dominio.net. Las instituciones educativas, sus dominios pues son .edu, ¿verdad? Y aquellas instituciones que puedan demostrar, obviamente en el caso de aquí de México, que están adscritas a la Secretaría de Educación Pública, que tienen un registro, incluso que tienen una clave de centro de trabajo, se les otorga un dominio con esta terminación, .edu. Y, por ejemplo, aquellas instituciones que son de gobierno, pues sus dominios tienen el nombre de .gov, que es para definir precisamente a este tipo de instituciones. Están también aquellos dominios con terminación .org, que son destinados para aquellas instituciones o aquellas organizaciones sin fines de lucro. A la mente ahorita me viene el Teletón, cuya página web es teletón.org y termina con .mx porque precisamente hace alusión a que está aquí precisamente en México. Y el tercer tipo de dominio, pues básicamente es un dominio de tercer nivel y es una mezcla de los dos tipos que mencioné anteriormente. Entonces, debemos considerar esto al momento de hacer un análisis de una dirección que estamos compartiendo. Digamos, la noticia que ayer me hicieron llegar a mí por WhatsApp, donde supuestamente el gobierno federal estaba entregando tarjetas de ayuda económica, era un dominio cuya terminación era XYZ. O sea, no corresponde al .gov.mx. Es lo que debemos de enseñarnos a observar en este tipo de situaciones. Hay muchas cosas que, por ejemplo, WhatsApp, Facebook, que muchas compañías están trabajando para evitar este tipo de situaciones. Ya hoy en día, por ejemplo, nuestros navegadores web, cualquiera que use uno, ya le advierte si algún sitio web está pues ya reportado como apócrifo o como un sitio al que es peligroso pues ingresar. Lo mismo está sucediendo ya con las plataformas como WhatsApp. Se está trabajando en mejorar pues cada día las aplicaciones. Y bueno, lo que le compete al usuario en este caso es, en primer lugar, no dejarse llevar por la emoción. Recuerden, nada es gratuito. Claro. Hay que usar aquí mucho el sentido común. He visto también otros links donde me dicen que me he ganado un Galaxy S10 Plus, ¿no? Y nada más porque sí. Que ese es el punto, mi estimado. Enfatizar en los tips que le dé a nuestro auditorio para que ellos sepan qué cosas deberían de ignorar, tener cuidado y qué otras cosas pueden ser fidedignas a través del reconocimiento de URLs y de saber que las famosas cadenas que te pueden llegar por WhatsApp, por Facebook y demás, no les debes de dar clic porque, como bien dices, es parte de la ingeniería social, es parte de la manipulación y es parte también de poder ser víctima de robo de identidad, que es muy delicado. Es correcto. De hecho, pues la primera recomendación justamente es la que acabo de mencionar, usar el sentido común. Recuerden, nadie nos va a regalar nada, menos un Galaxy, menos una cuenta gratis en Netflix, menos un viaje a no sé dónde. O sea, hay que usar el sentido común, que es el menos común de todos los sentidos, pero hay que aplicarlo, así como lo aplicamos en nuestra vida cotidiana, también lo debemos de aplicar en la vida en línea, en la vida digital. La siguiente recomendación que les haría, en este caso que toqué el tema de Netflix, sería precisamente ir al sitio web de Netflix y corroborar, ¿no? Si oficialmente Netflix ha hecho un comunicado de que las cuentas serán gratuitas por el tema del coronavirus o por cualquier otra situación que se pueda presentar. La siguiente recomendación sería precisamente que buscáramos en Internet, buscáramos en Google, si es cierta esta información, ¿no? Probablemente puedo buscar directamente el nombre de dominio Netflix-medio USA.net y me voy a dar cuenta pues que la información es falsa,
o buscar directamente, ¿no? O sea, cuentas gratuitas de Netflix por coronavirus, sería una valiosísima fuente de información, Google. La otra recomendación sería precisamente que le preguntes o nos preguntes a los informáticos, porque además de buscar en Google, los informáticos disponemos de ciertas herramientas. Por ejemplo, en la web hay una base de datos que se llama Whois. En esta base de datos se almacenan todos los nombres de dominio que se van registrando pues día con día. Entonces nosotros podemos corroborar en este tipo de recursos informáticos si un dominio ha sido de recién creación o no lo es. Por ejemplo, el de netflix.com se registró el 11 de noviembre de 1997. Estamos hablando de muchos años, ¿no? Del registro. Y este dominio apócrifo se registró el mes pasado, o sea, en este año, 2018. Cualquier anuncio oficial que haga Netflix lo hará bajo precisamente su sitio oficial o bajo su nombre de dominio oficial, que es netflix.com. La siguiente recomendación, que también yo creo que toda la audiencia la ha escuchado, es que tengamos en nuestros equipos de cómputo y en nuestros teléfonos móviles también un antivirus, ya que los antivirus, la mayoría de ellos, nos permiten pues proteger nuestros equipos precisamente de virus o de programas dañinos o de malware. Es una inversión muy necesaria en nuestros días pagar una licencia de este tipo de programas. Hay algunos software antivirus que son gratuitos. De hecho, por ahí hubo hace poquito un caso de un antivirus muy sonado porque era gratuito, pero ya saben, o sea, la gratuidad no va así nada más. O sea, se demostró que este antivirus pues tenía acceso a los equipos de aquellas personas que estaban usándolo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que utilicen un antivirus, vale la pena invertir, ya ni siquiera lo veo como un gasto, es una inversión en un antivirus. Pagar un buen antivirus es básico en cualquier dispositivo con el que navegues en internet. Y la siguiente recomendación que hago es precisamente que este tipo de información que difundimos a través de varios medios, pues que la apliquemos, ¿verdad? Que la apliquemos a nuestra vida diaria, a nuestra vida digital, porque de nada me sirve saber que debo tener un antivirus en mi equipo y no lo tengo, ¿no? Dice por ahí el dicho que la información es poder, pero cuando aplicamos la información, pues se vuelve doblemente poderosa. Entonces hay que aplicar todos estos consejos, todos estos tips que escuchamos o que nos dan a través de diferentes foros, como precisamente esto. Mira, me surgen muchas preguntas y yo creo que el auditorio va a salir a veces con más dudas que respuestas, pero eso es natural en este tipo de temas. Una de estas preguntas sería, hoy que hay muchas personas que dicen, bueno, ¿qué pasa si por el fenómeno que estamos viviendo, por la pandemia, el día de mañana yo fallezco, mis seres queridos se van a quedar con aquello que yo dejé en testamento y otra serie de cosas que pueden ahondar en el marco jurídico, dependiendo de la materia que estemos hablando, en este caso en la digital, podríamos pensar, hablando específicamente de dominios, oye, ¿y qué pasará con mi dominio web si mi programador fallece? O si yo fallezco y tengo la propiedad sobre el dominio web, ¿qué va a pasar con él? Creo que más de alguna persona que te solicita a lo mejor algún servicio de esta naturaleza, mi querido amigo, ya te ha hecho la misma pregunta que ahorita estoy formulando en el programa. Sí, efectivamente, de hecho, de recién acaba de manifestarme eso precisamente una persona que tiene su nombre de dominio registrado, tiene su marca registrada. Eso es muy importante porque en las políticas, al menos aquí en México, en las políticas del registro de dominios, sí es importante que tengamos la marca registrada. Pero bueno, en el caso que tú me planteas, ¿qué pasaría si una persona fallece? Bueno, hay un procedimiento
que NIC México lleva, por ejemplo, te va a pedir el acta de defunción de la persona para corroborar realmente que esa persona pues ya no está con nosotros, pero el dominio no lo pierdes. La titularidad del dominio pues se la cederán a otra persona. Me pasó también un caso, no precisamente de este tipo, pero me hiciste recordar la importancia que es tener el registro de nuestras marcas. Resulta que en alguna ocasión cierta compañía, de hecho se dedicaba a esta compañía a vender bañeras y ese tipo de artículos. Esta compañía, bueno, pues decide tener su nombre de dominio, decide tener su sitio en internet, pero resulta que cuando hacemos la búsqueda para ver si estaba disponible su nombre de dominio, resulta que ya estaba ocupado, ya estaba otra empresa, ya estaba usando su nombre de dominio, y esa empresa, que digamos llegó primero, ya tenía el nombre de dominio y ya tenía un sitio web en ese dominio, y además se dedicaba exactamente a la misma actividad de los que querían registrarlo. Entonces aquí la situación se tornó un poco complicada porque los que llegaron tarde, pues me solicitaban pues, que se hiciera algo, ¿no?, al respecto, porque ellos no querían perder su nombre de dominio. Y la primera pregunta que a mí me surgió en ese momento fue si ellos contaban con la marca registrada pues, de su compañía, y lamentablemente no contaban con el nombre de la marca. Entonces ahí no se puede hacer nada, porque en términos jurídicos las políticas de aquí de NIC México, que las maneja una división que se llama AKI, dicen claramente que si tú vas a registrar un nombre de dominio, no debes, por supuesto, violentar ninguna marca registrada, y en este supuesto, que en este caso, de hecho, que fue real, pues ellos no podían hacer nada, porque básicamente no habían registrado su marca, no eran dueños de su marca, y de hecho la política misma de NIC México dice que el hecho de que tú registres, o cualquier persona registremos un dominio, no significa que de manera predeterminada se le otorgue la marca registrada. Es decir, yo puedo tener el dominio miempresa.com, ¿no? Y si yo nunca he registrado miempresa.com, y no he registrado esa marca, pues el hecho de tener el dominio no me otorga de manera predeterminada la marca. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Sí hay un marco jurídico en este sentido a nivel incluso México, pero también existe a nivel internacional, aunque a mi punto de vista pues tiene algunos puntos que se pueden todavía mejorar. Sí, sin duda alguna es uno de los temas que pocas veces ponemos en consideración del debate, y bueno, ahí yo pudiera enfatizar en alguno de los casos en donde se discute si un particular ya con la intención, no solamente con el hecho de que haya sido algo meramente accidental, sino tenía ya la intención de probar suerte poniendo el nombre de una marca en un sitio web, tener el dominio de ese sitio y confundir al consumidor, confundir a las demás personas y causar la molestia de la compañía. Por ejemplo, el famoso caso de Nissan, por ejemplo, o el caso, por ejemplo, de Microsoft, ¿no? Son uno de los tantos que están presentes y de los cuales pues es importante poner en consideración los detalles, mi estimado Adón. Sí, es correcto. Mira, esos casos a los que haces referencia, pues obviamente todo esto de la tecnología, el internet, pues hemos venido aprendiendo, ¿no? Junto con todos. Inicialmente las tecnologías del internet se crearon sobre protocolos que no son seguros, o sea, de naturaleza. La internet se creó como una buena fe, ¿no? Nadie pensó algún día que el internet se iba a utilizar para cometer delitos, y bueno, pues poco a poco estos protocolos han ido mejorando. Ya en términos técnicos, usamos, por ejemplo, protocolos como HTTPS, que son protocolos de seguridad
en la web que permiten a través de un cifrado de datos, pues precisamente que la información vaya segura desde tu equipo de cómputo hasta el servidor a donde se tengan que ir dichos datos. Pero como te digo, o sea, el Internet nació con una naturaleza no segura. Hoy en día nos preocupamos bastante por la seguridad y de hecho está por suceder algo en este año precisamente, en este 2020. Vamos a empezar a utilizar un nuevo protocolo en Internet que se llama QUIC. Este nuevo protocolo va a reemplazar a los protocolos que se utilizan actualmente en la web, como es el caso de TCP, que lo va a reemplazar este nuevo protocolo. Y el tema es justamente tecnológico, pero también va acompañado, o debe de ir acompañado de un marco jurídico que lo proteja. Los casos a los que tú referiste ahorita, como el de Nissan, pues fue un caso y sigue siendo un caso muy polémico porque la gente, si ahorita abre su computadora, su teléfono y se mete a nissan.com, quizás lo que piense es que va a ver el sitio de la empresa automotriz llamada Nissan y resulta que no. Resulta que lo que se va a encontrar en su pantalla, en su monitor, es un sitio web, de hecho, de una familia cuyo apellido es Nissan, pero que esta familia tiene un negocio comercial. De hecho, venden equipos de cómputo y todo eso. Y ellos empezaron a utilizar el nombre de dominio nissan.com hace más de 20 años hacia atrás, cuando todavía la marca Nissan o los automóviles Nissan no se conocían con con este nombre, sino que se conocían con el nombre de Datsun. Por ahí, si revisamos la historia, nos damos cuenta de esta situación. Entonces, por eso ahorita en el marco legal americano se le otorgó a esta familia, a este señor, el uso, la titularidad de tanto del dominio nissan.com como del dominio nissan.net. Y es como una batalla que siempre ha existido. El otro tema es un poco más, pues más retador, porque un joven que en el año de 2004, un joven de 17 años en ese momento, decide como poner a prueba, poner un nombre en internet. Este muchacho se llama Mike, se apellida Rowe, y bueno, lo que hizo fue crear un nombre de dominio cuya fonética se escucha exactamente como Microsoft, nada más que lo que él hizo es colocar su nombre Mike, su apellido Rowe y una abreviatura de soft por software. Entonces él quiso comprobar cómo un joven de 17 años de aquel entonces podía hacer pues tambalear a una compañía del tamaño que sabemos que es Microsoft, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones, todas estas controversias relacionadas precisamente con los nombres de dominio, se han tenido que ir mejorando poco a poco. Y esto me permite abrir aquí también un paréntesis, Rodolfo, porque miren, claro, nosotros como usuarios compartimos vínculos, por ejemplo, lo que les mencionaba, el de Netflix, cuyo nombre de dominio era netflix-usa.net. Y bueno, nosotros compartimos ese vínculo, o aquellas personas que creyeron compartieron ese vínculo, cuando en realidad, si revisamos muy puntualmente, ni siquiera se debió permitir que se registrara ese nombre de dominio, porque incluye el nombre incluso de una marca, el Netflix, y ni siquiera se debió pues permitir el registro de dicho dominio. Aquí es donde, bajo mi punto de vista, hay una oportunidad muy grande para el marco jurídico, ¿va? Sería muy diferente que, por ejemplo, si yo quisiera abrir un dominio que se llame Netflix-usa.net, pues primero me preguntaran si realmente yo dispongo de la marca, ¿no? Si soy el dueño de la marca, comprobar mi identidad, quién soy yo, ¿no? ¿Por qué lo quiero comprar? ¿Con qué fines lo quiero comprar? Pero eso antes, no después. Aquí en México sí nos permiten, o mejor dicho, aquí en México sí nos exigen comprobar nuestra identidad, pero solamente para aquellos dominios .gov
que son para instituciones de gobierno, y .edu, que son para instituciones educativas. Y en México o aquí, sí nos exige mandar nuestro INE, y también, en el caso de las instituciones educativas, pues su registro o su clave de centro de trabajo, y en el caso de las instituciones de gobierno, pues demostrar que la persona en turno en esa institución, por ejemplo, un presidente municipal, compruebe que realmente lo es, ¿no? Entonces, solamente y exclusivamente en estos dos dominios, terminación edu y gov, son donde nos exigen comprobar nuestra identidad. Los demás prácticamente quedan abiertos para que cualquier persona pueda hacer un registro de esto. Es importantísimo lo que me estás compartiendo, porque la mayoría de las personas ignoran todo esto. Me queda claro que también la legislación, hay muchas lagunas, hay mucho desconocimiento y cosas que se deben de poner en la mesa. Hay que recordar que en pasados meses en meses pasados estuvimos tú y yo, mi querido amigo, en el Congreso del Estado, haciendo énfasis de la ciberseguridad, no solamente como algo opcional, sino como algo obligatorio bajo el hecho de concientizar y poder prevenir justamente el bagaje de cosas que hay en el ciberespacio. A mí me gustaría ahora abundar un poco más en ello, haciendo énfasis en qué fácil es hoy en día para aquellos que están usando todavía más las redes sociales y más el uso del Internet, ser víctimas de un delito informático. Que puedas decirnos algunos ejemplos. Tú en la práctica como perito en el Consejo de la Judicatura Estatal, pues has encontrado muchas cosas, que nos compartas algunas, mi estimado amigo. Sí, es correcto. Mira, desafortunadamente, como te decía, la tecnología fue creada, el Internet fue creado de buena fe. Nunca pensamos que, en este caso, los ciberdelincuentes iban a cometer ilícitos a través de estos medios, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues me ha tocado dictaminar desde correos electrónicos apócrifos, desde situaciones de nulidad de transacciones, temas que tienen que ver pues con los sistemas bancarios o con las bancas electrónicas. Y como tú bien lo mencionas, Rodolfo, lo importante aquí es aplicar la ciberseguridad, en el entendido de que la ciberseguridad se define como todas aquellas acciones que tomamos en general la sociedad para evitar ser víctimas precisamente de delitos que nos puedan cometer a través de las tecnologías de la información. Y creo que lo mejor que podemos hacer es educarnos en esta materia. Educarnos en materia digital es muy importante, porque hoy en día cualquier joven, cualquier persona con o sin profesión puede comprar un teléfono, puede comprar un smartphone, se puede conectar a internet, se puede empezar a bajar aplicaciones, pero nadie nos ha educado, nadie nos ha dicho los riesgos, que sería como la parte negativa que tiene la tecnología, los riesgos a los que estamos expuestos precisamente al no saber utilizar de manera adecuada o al no tener este marco pues de referencia de que se pueden cometer los delitos utilizando precisamente los medios digitales. Entonces, aquí es muy recomendable educarnos en esta materia, educarnos en materia de ciberseguridad todos. La ciberseguridad no es únicamente para los informáticos, porque a veces se piensa o se cree eso, que la ciberseguridad es nada más para los ingenieros. No, la ciberseguridad, de hecho, aquí a nivel nacional, una estrategia nacional en esta materia, en ciberseguridad, que refleja precisamente esta situación, ¿no? La prevención, sobre todo, es algo que poco hacemos, la verdad. La prevención para evitar ser víctimas precisamente de este tipo de actos. Y creo que espacios como este nos brindan la oportunidad precisamente para enterarnos de estas situaciones. Sí, sin duda alguna, puntos como
la aprobación el año pasado para que cada mes de octubre haya una semana que promueva la importancia de la ciberseguridad es sumamente valioso. Y bueno, a mí me gustaría recalcar varios puntos. Dos de ellos en lo particular sería cómo puede distinguir nuestro auditorio, querido Adón, cuando se trata de un correo apócrifo, cómo pueden distinguirlo ellos. Yo sé que hay que saber más cosas de fondo, obviamente estamos en el ramo, tanto tú como yo, pero ¿cómo pueden entenderlo los que nos ven y nos escuchan? Eso por una parte, distinguir un correo apócrifo, y por otra parte, lo que es un sitio web también falso, una réplica, no importa de qué sea, ¿cómo puedes distinguir que es falso? Muchas veces, tú y yo lo sabemos, es por la URL, que nos puedas compartir estos pequeños detalles. Mira, desafortunadamente, a simple vista, un correo falso luce exactamente como un correo auténtico. De hecho, por eso se logran los objetivos de engañar a las personas, porque estos dos correos lucen exactamente igual. Pero hay una solución para esto. Más que observar detenidamente, hay un antídoto ya para esta situación, y es firmar nuestros correos de manera digital. Y no me refiero, aclaro, porque muchas veces se puede confundir el auditorio, no me refiero a la firma que colocamos debajo de nuestro correo donde ya nos despedimos, no me refiero a esa firma, me refiero a una firma digital. Firmar digitalmente nuestros correos electrónicos nos otorga una garantía informática y una garantía jurídica. En términos de seguridad informática, hay algo que se llama no repudio, y es precisamente la característica de que si yo le envío un correo, si yo te envío, por ejemplo, un correo a ti, Rodolfo, si este correo obviamente va firmado digitalmente, tú no me puedes decir a mí que no lo recibiste o que no te lo envié, porque precisamente va asignado o va firmado, y eso garantiza que el emisor, en este caso yo, envíe el correo electrónico y que tú como receptor recibiste ese correo electrónico. Entonces es una garantía jurídica, informática, el firmar nuestros correos electrónicos. Aquí desafortunadamente pocas personas, pocas empresas firman digitalmente sus correos electrónicos. Esta sería la recomendación que yo haría, porque prácticamente, a menos que, pues, que seas un poco conocedor en la cuestión técnica, vas a identificar cuando el correo es auténtico o cuando es apócrifo. Pero insisto, si ustedes firman sus correos de manera digital, ya no va a caber esta posibilidad a dudar de que el correo sea o no auténtico. El siguiente cuestionamiento que me hace respecto a los sitios web apócrifos es muy fácil también. Esto sí se puede detectar, incluso ya algunos navegadores te avisan, ¿no?, cuando un sitio es apócrifo, pero en aquellos donde todavía la gente no sabe, o aquellos sitios web que todavía no están reportados como apócrifos, lo que puede hacer uno es observar, por ejemplo, en primer lugar, si este sitio web nos ofrece al menos una dirección física de dónde se encuentra ubicado este negocio, porque aunque sea un negocio que se monte a través de internet, sabemos que aquí, al menos en nuestra legislación mexicana, para estar constituido como una empresa, pues debemos otorgar un domicilio físico. Entonces, observar si el sitio tiene un domicilio físico, observar también si el sitio al menos ofrece una forma de comunicación a través de un teléfono, donde tú puedas marcar y verificar si realmente ese sitio o ese lugar existe, o puedes comunicarte pues con ellos. En tercer lugar, verificar que este sitio, si vamos a hacer alguna compra en él, tenga el candado de seguridad o utilice el protocolo HTTPS. El código SSL. Exactamente, para verificar su seguridad. La otra es, pues, googlear el nombre de dominio, tal cual, el empresa.com o como se llame, y te vas a dar cuenta si
tiene reportes de ser un sitio apócrifo, o si a alguien le causaron ya algún ilícito y ya lo expuso a lo mejor en algún blog, en alguna red social. Y también debemos verificar, en el caso de que sean sitios que se dedican a comercio electrónico, obviamente que tengan políticas tanto de privacidad de tus datos, como políticas, por ejemplo, de los cobros, las políticas de reembolso en caso de que el producto lo quiera regresar. Entonces, esas son las recomendaciones que yo les haría al auditorio, ¿no? Para así, a simple vista, corroborar que aquel sitio es o no auténtico. Muy bien. Y bueno, es que esto es importantísimo porque lo hemos platicado muchas veces, cómo el derecho y las tecnologías de la información y de la comunicación deben estar haciendo un match, una conexión importantísima para que si hay muchas anomalías que están ocurriendo en las tecnologías, se vean reguladas, se vean tipificadas, se vean correctamente pues adecuadas a no poder hacer un uso inadecuado que cause un daño a varios ciudadanos, ¿no? A todo un país. Hay que recordar que hay muchos casos de robo de identidad, hay muchos casos de grooming, de ciberbullying, de sexting, etcétera. Y uno de estos puntos que considero que van hoy más que nunca es cómo se utilizan las redes sociales como tribunales digitales, como si estos fueran tribunales de justicia, que en realidad no lo son, y que se utilizan para dañar la imagen, la honra de una persona a través de ya sea una calumnia, difamar, a través de un famoso screenshot y demás. Y con eso, bueno, la persona perjudicada va a la instancia, por ejemplo, la policía cibernética, que en el caso de Jalisco está dentro de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. El procedimiento, si no me equivoco, estimado Aarón, es que tú lleves las pruebas a la policía cibernética, y la policía cibernética esté buscando de dónde se produjo esta publicación, ver quién hizo esto, porque hasta con esa muchas veces se da de forma anónima y sin responsabilizarse el autor de esta obra el daño que le está causando a otra persona, ¿no? Que supuestamente en la publicación lo tachan como lo peor. Es correcto, de hecho, si nos vamos de raíz, o sea, deberíamos de hacernos más bien la pregunta de, o sea, ¿por qué, por ejemplo, cualquier red social, ¿no? Por mencionar el ejemplo, Face. ¿Por qué Face permite crear un perfil falso, ¿no? Eso sería como que el punto de raíz, ¿no? O sea, porque el hecho de que tecnológicamente sea posible crear un perfil auténtico o un perfil falso, en el caso, pues, que me estás abordando, un perfil falso, ni siquiera debería permitir la red social crear un perfil falso, ¿no? Porque precisamente contraviene a la cuestión jurídica. ¿Qué hacer si desafortunadamente sucede una situación como la que comentas? Sí, efectivamente la policía cibernética nos va a pedir evidencias. Ellos tienen un sitio donde tú puedes subir capturas de pantalla, screenshots de tus evidencias. Te piden, obviamente, que muestres sobre todo la URL o la dirección de aquel perfil para que ellos puedan actuar en consecuencia. Pero será un tema mientras no haya un marco regulatorio jurídico. Yes. Va a ser un tema interminable, ¿no? Porque cuántas cuentas falsas no se quedan en una red social como en Facebook. O sea, va a ser un tema de nunca terminar. Sería mejor que Facebook evitara crear este tipo de perfiles falsos en aquellos donde se utilizan perfiles falsos. En aquellos donde se dedican a difamar el honor de alguna persona, pues sí es necesario mandar evidencias. Me hiciste recordar también, me ha tocado casos donde, de hecho recientemente tuve uno,
donde estaban difamando precisamente a una persona pública. Era como una guerra más bien política, y entonces, bueno, me estaban solicitando a mí que yo investigara quién o quiénes eran estas personas que estaban detrás de este perfil pues, falso, que estaba difamando. Y muchas veces las personas creen que la solución está en la informática, cuando realmente no está en la informática, sino es más bien materia jurídica. Yo en esos casos recomiendo, bueno, si ya te están, por ejemplo, en el caso muy particular que a mí me tocó, estaban difamando a cierto político, pues le digo, mira, es muy sencillo, o sea, esa persona o esas personas que te están difamando, si es cierto que lo que están publicando, digo, pues es muy sencillo, revierte la situación. Ahora tú diles que si ellos tienen pruebas de lo que están diciendo, pues que las muestren ahí mismo, ¿no? Que muestren ahí sus pruebas para que la gente pueda, pues, creer o no en ese dicho, porque igual yo puedo publicar que mañana se acaba el mundo, y no porque lo publique en Face va a ser cierto o se tiene que dar por cierto, ¿no? Tendría que tener las pruebas o las evidencias de lo que estoy precisamente diciendo. Pero sí es un tema definitivamente que tiene que mejorar, no con herramientas informáticas, sino más bien con herramientas jurídicas. Indiscutiblemente nos lleva esto a concluir el programa que nació por el hecho de tratar la prevención en el entorno digital en tiempo de COVID-19 a lo siguiente, concluir con la necesidad imperante de los profesionistas disruptivos. Muchas veces, mi querido amigo, y tú eres totalmente testigo de esto, he enfatizado en los abogados disruptivos. ¿Y por qué? Porque surge la necesidad de tener una cosmovisión mucho más amplia. No se puede hoy tratar de comprender temas de informática si no nos damos a la tarea de hablar con ingenieros, de hablar con peritos en informática, de hablar con otras disciplinas más allá de hablar con solamente abogados. Y esto me lleva a pensar y a poner en colación este importante exhorto que es poder hoy más que nunca trabajar en conjunto y saber cuáles son las cosas que el mundo jurídico no debe de ignorar y que tú como perito sabes que son las grandes necesidades. Que por cierto, aquí hago el pequeño comercial. Hemos estado trabajando, estén muy atentos a nuestras redes sociales y propiamente a coffeelaw.mx para que estén conscientes los abogados de ver un importante material referente a estos temas que son importantes de tomar, que son las evidencias digitales en un juicio. Pero bueno, mi querido Aaron, que tú puedas abundar en esto que estoy señalando. Sí, efectivamente, Rodolfo, yo creo que lo de hoy es ser disruptivos, ¿no? En el pasado, pues, podíamos darnos, digamos, el lujo de ser profesionales transversales, entendiendo esto como el que trabajaba con personas de otras profesiones. Y hoy lo que requiere este siglo XXI es que seamos profesionales híbridos, es decir, que además de tu carrera, también sepas o tengas conocimiento de otras carreras. En mi caso, por ejemplo, he tenido que combinar la informática con el derecho, ¿no? Y al menos en los casos en los que yo he trabajado con abogados, en este caso, pues sí tienen muchas dudas respecto a lo que acabas de mencionar, de hecho, ¿no? El curso que vamos a tener de evidencias digitales, cómo ofrecer, por ejemplo, una evidencia electrónica o digital para que sea realmente, para que tenga, mejor dicho, una eficaz procesal, qué aspectos debe tomar en cuenta. Los abogados hoy en día pues deben de estar enterados de cómo ofrecer esta prueba en materia informática o en materia digital y entender algunos conceptos, ¿no? Que en el momento de estar incluso en una audiencia de juicio puede ayudarle a comprender un poco mejor de qué estamos hablando
en materia de informática, ¿no? Desde conceptos básicos de la informática, que es precisamente a donde vamos a llevar el curso al que tú haces alusión, aquellos aspectos técnicos básicos que debemos pues de entender, seamos en este caso abogados litigantes y que tengamos que ofrecer alguna evidencia en materia digital. Pero definitivamente coincido contigo, tenemos que ser disruptivos en este tiempo, tenemos que ser profesionales híbridos y tendremos que pues trabajar de manera conjunta. De hecho, cuando a mí me preguntan algunas veces qué es la informática forense, pues es justamente eso, ¿no? Poner la informática al servicio, en este caso, del derecho, ¿no? Sí, sin duda alguna es importante y pongo en colación para cerrar este ameno diálogo que he tenido contigo, mi querido amigo, para todos los que nos ven y nos escuchan en este su programa Coffee Low, sobre cómo es denominada la privacidad, ¿no? Como el virus de la privacidad. Y digo, pues es que lo que se publica a veces en las redes sociales, como por ejemplo, y es que es lo más común, es donde más comunidad hay en las ocasiones, que es Facebook. ¿Cómo tú por el hecho de publicar algo piensas que esa comunidad de 300 personas va a hacer lo mismo que tú piensas que haces tú con tu Facebook, ¿no? Que lo tengan configurado solamente para su propia comunidad, pero muchas veces no es así, y ellos descargan una foto de ti o comparten un contenido de ti, no te pidieron autorización, lo comparten y ya se generó algo que tú no querías que se generara. Y digo, hoy más que nunca debemos de tener en cuenta estos tres principios, ¿no? Intimidad, privacidad, confidencialidad, porque pues a final de cuentas ya todos nosotros estamos expuestos a poner en peligro nuestra integridad digital. Y pues bueno, estarás de acuerdo conmigo, mi querido amigo, que parte de la prevención es esto, y bueno, exhortarlos a que estén muy en contacto con nosotros por si surgen más dudas. No va a ser la primera vez que hablaremos de estos temas y no va a ser la primera vez que estés conmigo en este espacio. Ya anteriormente hemos hablado con otras personas de temas relacionados con el derecho digital, pero pues dejar esto en cuenta, mi querido Aarón. Correcto, pues muchísimas gracias, Rodolfo, muchísimas gracias a las personas que pueden estar escuchando esta información y pues estamos a sus órdenes. Ha sido también muy grato para mí, amigo, estar conversando muy amenamente contigo sobre estas temáticas que nos apasionan tanto a ti como a mí. Tu mensaje de cierre, mi querido amigo, para todos los que nos están viendo y escuchando. Bien, pues lo dije, pero le vuelvo a hacer hincapié, es educarnos en materia digital. Hoy en día no importa si somos abogados, si somos arquitectos, incluso si no tenemos profesión, hoy en día recordemos todos, absolutamente todos, estamos utilizando algún dispositivo como un teléfono inteligente, una computadora, el internet y el correo electrónico, y tenemos que estar también preparados para conocer los riesgos a los que nos podemos enfrentar al momento de usar pues la tecnología. Muchísimas gracias. Pues a ti, mi querido amigo, él ha sido José Aarón Chávez, perito del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, experto en informática y también miembro de Coffee Low SC en la sección de tecnología. Muchas gracias y desde luego en estos tiempos de sano aislamiento, de sana distancia, les mando un fuerte abrazo aquí desde su espacio Coffee Low, donde hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad. Soy Rodolfo Guerrero, un gran abrazo.